Con solo 16 años, Lamine Yamal ya carga con un peso que muchos futbolistas no soportan en toda una carrera. Mientras el mundo lo celebra como el nuevo prodigio del fútbol español, en los pasillos del vestuario y fuera de las cámaras, la historia es mucho más oscura. Presión descomunal, expectativas irreales y miradas que no siempre son de admiración, sino de recelo. ¿Cómo es posible que un adolescente se convierta tan rápido en símbolo nacional? Y al mismo tiempo en blanco de críticas silenciosas. ¿Qué ocurre cuando el talento explota antes de que la mente esté preparada? Insiders del entorno del FC Barcelona aseguran que no todo es sonrisa en la vida de Yamal, porque detrás de cada gol, de cada aplauso, hay decisiones, tensiones y conflictos que rara vez salen a la luz. Y aquí empieza lo realmente incómodo. Y con eso entramos en el corazón de la historia. Ahora es momento de empezar desde el principio. Comenzamos con el número 5. Número 5. La presión silenciosa del vestuario. Cuando Lamine Yamal empezó a entrenar con el primer equipo del FC Barcelona, muchos pensaron que el vestuario lo protegería como a una joya frágil. Pero la realidad fue bastante más compleja. Insiders del club recuerdan que no todos estaban cómodos con la rapidez de su ascenso. Un chico de apenas 15 años, sin pasado en la élite, ocupando minutos que otros llevaban años esperando. Al principio, todo fue sonrisas públicas, fotos, palmadas en la espalda, palabras de ánimo frente a las cámaras. Pero puertas adentro, la tensión era palpable. Algunos veteranos evitaban hablarle, otros lo miraban con una mezcla peligrosa de admiración y amenaza. Porque en el fútbol profesional, el talento precoz no solo despierta orgullo, también despierta miedo. Testigos de los entrenamientos aseguran que cada error de Yamal era observado con lupa. Un mal control, una decisión precipitada, un gesto de inseguridad. Todo era amplificado. Mientras otros jóvenes fallaban y pasaban desapercibidos, él sentía que cada paso en falso confirmaba las dudas de quienes nunca creyeron que estuviera preparado. El momento más tenso llegó tras un partido clave, cuando una decisión individual de Yamal terminó en una ocasión desperdiciada. Según personas presentes en el vestuario, el silencio fue absoluto. Nadie lo reprendió abiertamente, pero tampoco nadie lo defendió. Ese vacío, esa ausencia de palabras, fue más dura que cualquier grito. Esa noche, cuentan, Yamal abandonó el estadio sin hablar con nadie. No era rabia, era algo peor, confusión. ¿Había ido demasiado rápido? ¿Estaba realmente listo para cargar con ese rol? Porque cuando el vestuario deja de ser refugio y se convierte en examen constante, la confianza empieza a resquebrajarse. Para un adolescente, ese tipo de presión no se ve, pero se siente, se acumula y deja marcas. Fue el primer aviso de que el camino de Lamine Yamal no iba a ser solo gloria, sino también soledad. Y lo más inquietante es que esto solo fue el comienzo. Número 4. El peso de ser el elegido. Con cada partido, el discurso alrededor de Lamine Yamal fue cambiando. Ya no era solo una promesa, era el elegido. El chico que debía devolver la ilusión a un club herido, a una afición desesperada por un nuevo ídolo. Y cuando esa etiqueta aparece, la presión deja de ser deportiva y se vuelve psicológica. Personas cercanas al entorno del jugador cuentan que el cambio fue brutal. Cada convocatoria, cada titularidad, venía acompañada de comparaciones inevitables, nombres demasiado grandes, expectativas imposibles. Yamal ya no jugaba contra rivales, jugaba contra una idea. La idea de que debía ser decisivo siempre, incluso cuando su cuerpo y su mente todavía estaban creciendo. En el vestuario, esa narrativa empezó a generar una distancia peligrosa. Algunos compañeros sentían que todo giraba en torno a él. Otros percibían que el club lo empujaba al frente sin medir las consecuencias. Según testimonios internos, hubo conversaciones incómodas, miradas de escepticismo y una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si se rompe? El punto de inflexión llegó tras una racha de partidos irregulares. No fueron desastres, fueron actuaciones normales. Pero para el elegido, lo normal ya no era suficiente. Las críticas aparecieron de inmediato. Comentarios velados en la prensa, análisis despiadados, debates absurdos sobre su madurez y su carácter. Esa noche, aseguran, Yamal se quedó solo en casa viendo repeticiones de sus errores. No para mejorar, para entender en qué momento dejó de ser un chico aprendiendo y se convirtió en una obligación colectiva. Porque cuando te colocan una corona demasiado pronto, también te colocan un blanco en la espalda. Y ahí empezó a formarse una grieta invisible. Una grieta entre lo que Lamine Yamal era y lo que todos exigían que fuera.
Número 3. La exposición mediática que no perdona. Si dentro del vestuario la presión ya era asfixiante, fuera de él la situación se volvió directamente implacable. Lamine Yamal dejó de ser solo futbolista para convertirse en contenido. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era analizado, interpretado y muchas veces distorsionado. Periodistas cercanos al club recuerdan cómo en cuestión de meses, el foco mediático se cerró sobre él sin piedad. Entrevistas constantes, preguntas que no correspondían a su edad, opiniones extremas, o genio absoluto, o producto inflado. No había espacio para el término medio. Insiders del entorno familiar aseguran que Yamal empezó a sentirse vigilado incluso fuera del campo. Un comentario en redes sociales, una foto mal interpretada, un gesto serio tras un partido, todo se convertía en titular. Y cuando el ruido es permanente, el silencio interior desaparece. La cabeza no descansa. El momento más delicado llegó tras una polémica innecesaria, creada por un simple gesto durante un partido. Nada grave, nada intencional, pero suficiente para que ciertos programas lo presentaran como arrogancia o falta de respeto. De repente, el niño prodigio era cuestionado como persona. Testigos cercanos recuerdan que esa noche, Yamal rompió a llorar en casa, no por el fútbol, por la sensación de injusticia, porque no entendía cómo algo tan pequeño podía crecer hasta volverse una tormenta pública. Nadie le había enseñado a convivir con eso. Nadie puede hacerlo a los 16 años. Desde ese momento, algo cambió. En el campo empezó a jugar más simple, menos atrevimiento, menos riesgo. El miedo a la crítica empezó a competir con el talento. Y cuando un futbolista juega para no fallar, deja de jugar para brillar. La prensa no lo vio, pero quienes estaban cerca sí. Lamine Yamal ya no solo luchaba contra rivales, luchaba contra una narrativa que no controlaba. Número 2. El miedo oculto al error. Con el paso de los meses, quienes trabajaban a diario con Lamine Yamal empezaron a notar algo inquietante. El talento seguía ahí, la calidad también, pero había aparecido un freno invisible, un segundo de duda antes del regate, un pase atrás cuando antes atacaba sin pensar. No era una cuestión técnica, era mental. Fuentes del cuerpo técnico aseguran que el cambio fue progresivo pero claro. Yamal había entendido algo demasiado pronto. El error ya no estaba permitido. Cada fallo podía convertirse en debate nacional, cada decisión equivocada en un juicio público. Y cuando un jugador interioriza eso, el fútbol deja de ser instinto y se convierte en cálculo. En entrenamientos, testigos recuerdan cómo tras perder un balón, miraba inmediatamente al banquillo, no buscando instrucciones, buscando aprobación o peor aún, buscando señales de decepción. Esa necesidad constante de validación empezó a desgastarlo, porque jugar con miedo es una de las formas más silenciosas de autodestrucción. El episodio más revelador ocurrió en un partido importante, cuando tuvo una ocasión clara y optó por pasar en lugar de definir. El estadio reaccionó con sorpresa, algunos aplaudieron, otros silbaron, pero él bajó la cabeza, sabía que esa jugada lo perseguiría, y así fue. Esa noche, según personas cercanas, Yamal confesó algo que pocos se atreven a decir. Tenía miedo de fallar, miedo de decepcionar, miedo de convertirse en el chico que no cumplió. Para un adolescente, esa carga no es solo pesada, es peligrosa. Porque cuando el miedo entra en la mente, el talento empieza a pedir permiso. Y cuando el talento pide permiso, la caída nunca está lejos. Y lo que viene ahora es el punto donde todo pudo romperse. Número 1. La noche en que todo pudo romperse. Hubo una noche que quienes estaban cerca de Lamine Yamal jamás olvidarán. No fue después de una derrota humillante, ni de un escándalo público. Fue precisamente tras un partido correcto, sin errores graves, sin brillo. Y eso fue lo más preocupante. Según personas del entorno íntimo del jugador, esa noche Yamal se encerró en su habitación y permaneció en silencio durante horas. No quería hablar, no quería el teléfono, no quería consuelo. Por primera vez, el fútbol dejó de ser refugio y se convirtió en peso. Un peso demasiado grande para alguien que aún no había terminado de crecer. Insiders revelan que en ese momento apareció una pregunta peligrosa. ¿Y si no puedo con todo esto? No por falta de talento, por agotamiento mental. Porque cuando la presión se acumula sin salida, incluso los más fuertes se quiebran por dentro. El punto más delicado llegó cuando personas cercanas notaron un cambio en su comportamiento diario. Menos energía, menos espontaneidad, más silencio. Se encendió una alarma que no apareció en ningún titular,
El miedo ya no era al error, sino a sí mismo. Fue entonces cuando el entorno decidió intervenir. No con discursos grandilocuentes, con algo mucho más difícil: frenar, bajar el ruido, proteger, recordarle que antes de ser símbolo, antes de ser promesa, seguía siendo un niño. Esa noche no terminó en tragedia, pero dejó una cicatriz invisible, una advertencia, porque el talento puede sobrevivir a la crítica, a la presión y al fracaso, pero no siempre sobrevive a la soledad. Y lo que ocurrió después cambió la manera en que Lamine Yamal entendió su carrera. Durante mucho tiempo se pensó que el mayor peligro para Lamine Yamal venía de fuera: la prensa, la afición, las comparaciones. Pero el giro más inquietante ocurrió cuando insiders revelaron algo inesperado. El verdadero punto de quiebre no fue una crítica ni un partido fallado, sino una conversación privada que jamás salió a la luz. Personas del entorno aseguran que, en una charla íntima, alguien clave le dijo una frase aparentemente inocente: «Ya no puedes jugar como un niño». No fue una amenaza, no fue un reproche, fue una sentencia. Desde ese momento, Yamal entendió que la etapa de error, de aprendizaje, había terminado antes de empezar. Ese fue el twist silencioso. No hubo gritos, no hubo escándalo. Solo una idea que se incrustó en su mente: debía ser perfecto, siempre. Y cuando la perfección se convierte en obligación, el fútbol deja de ser pasión y se transforma en jaula. Lo impactante es que nadie lo notó públicamente, porque por fuera Yamal seguía sonriendo, seguía jugando, seguía siendo el prodigio. Pero por dentro, algo se había roto de forma irreversible. Hoy, cuando vemos a Lamine Yamal sobre el césped, muchos solo observan el talento, la velocidad, la técnica, la osadía. Pero pocos recuerdan el precio que se pagó para llegar hasta ahí, porque las cicatrices más profundas no siempre se notan en las piernas, sino en la mente. Las tensiones, el miedo al error y la presión prematura dejaron una huella silenciosa. No destruyeron su carrera, pero la moldearon. Lo obligaron a crecer antes de tiempo, a aprender que en el fútbol moderno la gloria y la sombra caminan juntas, especialmente cuando el éxito llega demasiado pronto. Hoy su entorno intenta protegerlo más, regular su exposición, devolverle espacios de normalidad, no para frenar su talento, sino para salvarlo. Porque el verdadero reto de Lamine Yamal ya no es demostrar que es especial, es sobrevivir emocionalmente a todo lo que lo rodea. Esta historia no habla solo de él, habla de un sistema que devora a sus joyas con la misma rapidez con la que las crea. Y nos recuerda una verdad incómoda: a veces el mayor enemigo del talento no es el fracaso, sino el éxito prematuro.